palabra de Dios nos cuenta cómo David tuvo que enfrentar situaciones. Pero así como Dios le habló a David, así, muchas veces Dios, por medio de ejemplos, nos habla al corazón, se acerca a nosotros. Dice la palabra que uno de sus hijos tomó una decisión equivocada. Uno de sus hijos, dejándose llevar por el deseo, tomó a su hermana para abusar de ella. Este joven llamado Amnón abusó de su hermana. Y dice la palabra que luego de que él hizo esto, de que perpetró este engaño, porque se hizo pasar por alguien que estaba convaleciente, enfermo, para pedirle al rey que su hermana pudiese cuidarlo. Él había tramado esto, pero dice la palabra que una vez que cumplió con lo que él había tramado en su mente, con la intensidad que él la amaba, pero aún mayor todavía, la aborreció, la odió. De tal manera que ella le dijo: no hagas esto, porque es algo vil a nuestro pueblo. Si tú hablas con el rey, él no va a negarte que puedas estar conmigo, pero él no escuchó, no le importó. Así como tampoco escuchó cuando ella le dijo: aún peor es ahora que me rechazas. Tampoco la escuchó, sino que la echó afuera, llamó a su criado y mandó a cerrar la puerta. Esta joven, que estaba vestida así, con vestido de colores que llevaban las hijas vírgenes del rey, rasgó sus vestiduras, se tiró ceniza, lamentando su condición, lo que había tenido que pasar. Pero ahora Tamar se encuentra con su hermano y Absalón le dice: no digas nada, es tu hermano. Y queda allí en silencio. Luego el rey se entera de esto. Pero la palabra de Dios enseña que cuando alguien comete tal vileza, debía pagar. En la ley, una persona que cometía un delito de estas características debía pagar con su vida. El abuso, aquella persona que dice, saliendo al campo, se encuentra con una mujer que está con otra persona, una mujer que está comprometida, y la obliga a estar con él. Dice: la mujer quedará con vida, pero él morirá. Pero sin embargo esto quedó así. Pero la palabra nos muestra cómo Absalón en su corazón guardó rencor, y durante un proceso de 2 años él fue tramando su venganza. En silencio, fríamente, él fue haciéndolo así, tramando lo que iba a hacer. Entonces, pasado un tiempo de 2 años, luego que pasó ese tiempo, él preparó una treta, un engaño, y de esa manera le dijo al rey que permitiera que su hermano pudiese ir con él. Y cuando fue con él, ahí él planeó su muerte, mandó a sus criados que una vez que estuviese así, le dieran muerte. Él lo había planeado, pero ahora este Absalón, a causa de la muerte de su hermano, tenía que huir, desterrado, porque la ley también decía que aquel que matara a alguien debía morir. Aquel que cometiere homicidio debía morir. Pero dice la palabra que el corazón de David, dice: allí huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. El rey deseaba ver a su hijo estaba desterrado en un lugar lejos. Entonces, el general del ejército, al ver el corazón del rey,
él trama algo que en muchas ocasiones es el lenguaje de Dios para acercarse a nuestras vidas. Dice la palabra que cuando David cae en adulterio con Betsabé y él oculta el pecado, manda matar a Urías. Ahora Betsabé estaba embarazada y él tenía que resolver ese problema. Entonces decide ocultarlo, mandando a matar a su esposo. Pero viene palabra del profeta Natán, y el profeta le habla por medio de un ejemplo, y le pone un ejemplo para que el rey pudiera juzgar. Ahora, esto mismo hace Joab. Joab va y toma una mujer astuta de Tecoa y le dice: vístete con ropas de luto, vístete con ropas de cilicio, no te unjas, sino que muéstrate como alguien que ha estado de luto por algún tiempo. Y de esa manera vas a presentarte delante del rey y vas a decirle lo siguiente: este varón había preparado esto para hacerle ver al rey, y no solamente hacerle ver, sino porque era una de las formas por las cuales podía regresar su hijo. El problema es que Absalón era un potencial opositor al reino. Era un problema que él estuviese desterrado. Era un problema que una persona cargada de rencor, como el corazón de Absalón, estuviese en esa condición. Y lo mejor sería que pudiese haber una reconciliación del padre con el hijo. Entonces este general procura tomar una mujer y plantear una escena que no era similar, o mejor dicho, que no era igual, sino más bien que tenía algunos puntos similares a lo que le había pasado a Absalón. Y él prepara esto y envía a esta mujer que se presenta delante del rey, y ella lo hace. Y lo hace diciendo todo lo que le había dicho Joab. Y dice la palabra que ella dijo socorro al rey, hizo reverencia. Entonces el rey le preguntó qué era lo que le pasaba. Le dijo: ¿qué tienes? Ella dijo: la verdad, soy una mujer viuda, pero tenía 2 hijos, los cuales tuvieron una pelea en el campo, y no habiendo quien los separe, uno hirió al otro, y este que estaba herido murió. Y ahora mi familia me pide que le entregue a mi hijo para que le quiten la vida. ¿Para qué? Para que pueda pagar con la sangre la muerte de su hermano. Pero ella le dijo esto cuando los gobernantes no podían juzgar, cuando los que estaban antes para juzgar este tipo de casos quizás no daba una respuesta favorable. Había personas que podían apelar al rey para obtener una respuesta, para que pudiesen ayudarlos en este caso. Entonces el rey, viendo lo que le había pasado a esta mujer y viendo que su familia pedía que entregue a este hijo, dijo: van a matar también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Si matan al único heredero que queda, entonces no hay línea de descendencia. Una mujer viuda en aquellos días, sin hijos, estaba condenada a la pobreza. Entonces apela al rey y se acerca, en este caso ficticio, pero como alguien que estaba sufriendo eso, se acerca al rey y le pide esto. Y dice la palabra que el rey le responde a la mujer: vete a tu casa y yo te daré órdenes respecto a ti, favorables. Yo voy a dar una orden. Entonces la mujer dijo: ¿y qué pasa si alguno de mis parientes quiere quitarle la vida a mi hijo? O si se levanta contra mí por este caso. Entonces el rey le dijo: no, nadie te va a hacer nada, y cualquiera que quiera hacerlo va a venir conmigo y yo voy a calmarlo todo. La mujer le dijo: rey, ¿por qué vas a echar esta culpa sobre ti y sobre tu reino? Toda la culpa sea sobre mí, sobre mi familia, no sobre ti. Pero el rey decidió esto favorable a su ida.
Y la mujer insistió. Pero el rey le dijo, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. El rey afirmó, yo estoy dando esta sentencia para tu vida, no tengas temor. Tu hijo va a volver y nadie va a poder levantarse contra él. Ni un cabello de su cabeza va a caer, y yo te lo juro a esto. Ahora la mujer le dijo, rey, si usted me lo permite, luego de que usted juzgó así, si usted me permite y pudiese su sierva hablar unas palabras más. Entonces David le dijo, sí, habla. Y estas son las palabras que dijo la mujer. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En 2 de Samuel, en el capítulo 14 de 2 de Samuel. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Cuando tú te encuentras con esta historia, tú dices, ¿qué tramaba Joás? ¿Qué es lo que procuraba hacer? Veía la tristeza del rey. Pero el rey no podía hacer volver al desterrado si no había quien lo pidiese. Pero no solamente aquí estamos viendo una escena en la cual este general planea esto para mostrarle por medio de un ejemplo, para poner otra vez en contraste la vida de David, lo que él estaba enfrentando, su propia problemática. Y el caso de una mujer viuda, de una mujer que hacía tiempo que estaba sufriendo por esta situación, su hijo desterrado, había perdido a su marido, ahora había perdido a uno de sus hijos, y el que le quedaba procuraban matarlo. Entonces recurre al rey, y el rey da una respuesta favorable para su vida. Y ella insiste aún más, y el rey responde en favor de ella, y le da seguridad. Y cuando él hace esto, la mujer le dice, rey, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. La mujer le dijo, rey, con lo que tú estás diciendo, tú te estás culpando a ti mismo. Porque tú estás juzgando esto de manera correcta, pero no así. No estás juzgando correctamente el caso de Absalón. Había un problema con Absalón desterrado. Había un peligro inminente en aquella situación. Y era necesaria la reconciliación del padre con el hijo. La historia nos muestra que las cosas no salieron, que David no tuvo éxito en cuanto a todo este momento, pero nos muestra diferentes situaciones en cuanto a nuestra vida. Porque la mujer tuvo que representarle, por medio del plan de Joab, un ejemplo distante, pero un ejemplo en fin, en el cual el rey pudiera juzgar y que a su vez quedara expuesto su propia condición. Entonces la mujer le dice, tú estás juzgándote a ti mismo de esta manera, te haces culpable, porque por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Hay muchas veces que el orgullo en medio de una familia
una familia con conflictos. Aquí tenemos un padre enojado con su hijo, obviamente por una situación. La Biblia describe que cuando David se entera acerca de lo que hizo Amnón, se enojó por eso. Pero no vemos qué consecuencia tuvo Amnón de esto. Pero Absalón, cargado de resentimiento, le quita la vida a su hermano y tiene que huir desterrado para no perder su vida. Ahora David, luego de un tiempo, luego de hacer el luto, extraña a su hijo y quiere verlo. Así hay personas hoy que están distanciadas con sus hijos, pero que el orgullo, ¿por qué? Porque su condición no es la de este rey. El rey debía esperar que alguien interceda para que pueda pedir que el desterrado pueda volver. Pero hay personas que hoy están llenas de dolor, cargadas de resentimiento. Hay personas que hoy, gobernadas por ese sentimiento de orgullo, no entienden la importancia del tiempo en las personas. Esta mujer le dijo: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. El tiempo y lo que nosotros somos es algo efímero. Somos como aguas derramadas en tierra, no se puede volver a tomar. Somos como algo pasajero, algo que se pierde rápidamente, fácilmente. Y cuando no tomamos esto en cuenta, podemos estar años para perdonar una situación. Padres enfrentados con sus hijos, hijos enfrentados con los padres, enemistad y el orgullo de por medio que no permite una reconciliación, que no permite ver más allá, que a pesar de las ganas o del amor que puedan tener y las ganas de ver a su hijo o de ver a su padre o de ver a su hermano, hay algo que los separa y que los divide. No entendiendo esto, no entendiendo la importancia de lo que este rey ahora tenía que juzgar. La mujer sabiamente le dijo: somos como aguas derramadas. El tiempo pasa rápido. Nos morimos rápidamente, el tiempo pasa rápidamente. No vale la pena estar así, cargado de rencor, no vale la pena dejar pasar el tiempo y morirnos con nuestro rencor en el corazón. Amnón había abusado de su hermana y Absalón había cargado con el rencor en su corazón durante 2 años. Ahora ese rencor lo llevó a quitarle la vida, a planear una venganza fría para quitarle la vida, para que pagara por lo que hizo. Y ahora estaba desterrado por lo que había hecho. Pero esa es la condición de nuestra propia vida. Desterrados por el pecado, en este caso el homicidio, el rencor, el odio, los sentimientos que lo llevaron a Absalón a cometer este daño, a tratar de enmendar un daño con otro daño peor. Desterrado, sin posibilidades de volver, y con un padre, con un rey, que más allá del amor que podía tener, porque es así, el Señor nos ama, y dice la palabra que con amor eterno nos ha amado, por lo cuanto Él prolongó sus misericordias sobre nuestras vidas. Pero hay veces que nosotros vivimos no entendiendo que somos como aguas derramadas y creemos que tenemos mucho tiempo para perdonar, mucho tiempo para acercarnos, mucho tiempo para reconciliarnos. Y dejamos pasar la oportunidad. Hay familias enfrentadas, padres con hijos, hermanos. David, por medio de un ejemplo, ahora estaba viendo su propia realidad. Y la mujer le dijo: tú te culpas a ti mismo, ¿por qué haces esto contra la casa de Israel? ¿Por qué haces esto contra el pueblo? Tú haciendo esto te culpas delante de todos. Cuando tú juzgues este caso, los demás dirán: ¿y tú?
Si tú puedes juzgar rectamente esto, ¿por qué no puedes ver la relación con tu hijo? ¿Por qué no puedes ver la condición de Absalón? Esta mujer habló palabras sabias. Era el plan de Joab. Era el mensaje que Joab quería decirle al rey, pero no podía hacerlo directamente. Entonces, por medio de un ejemplo, hay veces que uno dice, ¿cómo Dios me habla? Y Dios, por medio de un ejemplo, de una comparación, te hace entrar en razón. Esa es la Biblia. Tú escuchas una historia que nos habla acerca de hombres que enfrentan situaciones como las nuestras. Y tú pones ese ejemplo y ahora pones tu vida en comparación. Y tú dices, yo no soy diferente a ese rey que no podía mandar a pedir que vuelva a su hijo. Yo no soy diferente a aquel que puede estar amando y deseando ver a su ser querido, pero sin embargo no doy ese paso porque el orgullo me vence. No tengo en cuenta el tiempo y la importancia de esto. Entonces, por medio del ejemplo y las historias, nosotros comparamos nuestra vida y ponemos en contraste qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y ponemos por puntos de comparación qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y entendemos que esta historia va más allá que el rey que manda a buscar a su hijo. Es tu historia y la mía. Del rey que manda a buscar a aquel que está desterrado, aquel que cometió pecado, porque dice la palabra que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados de Dios por medio del pecado. Aquella persona que estaba desterrada tenía que irse a un lugar lejos de la tierra, de donde estaba aquel que podía juzgar ese caso. Pero sin embargo, alguien tuvo que interceder para que Absalón pudiese volver al rey. Alguien tuvo que interceder para que ese hijo pueda volver. Esa es la obra de Cristo en nuestra vida. Esa es la obra de Jesús acercándose a nosotros. Dice la palabra que cuando el rey se da cuenta de esto, le dice a la mujer, no me niegues. Sigue esta historia y le dice, te pido que me digas la verdad. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo este plan para hacerme entender? Él le dijo, ¿es Joab? Y la mujer le respondió, sí. Y dice la palabra que David manda a Joab a buscar a su hijo. Joab, ese nombre significa Yahweh, es padre. Aquel que tiene ese amor es el que te manda a buscar en medio de tus pecados, en medio de tus fracasos, en medio de tus errores, en medio de tu destierro, porque exilio es otra cosa. Este estaba desterrado a causa del pecado y lo que había cometido. Quizás tú dices, esa es mi condición, desterrado, lejos del Padre, lejos del reino, lejos de Dios y sin oportunidad de volver. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por su intermedio, si no es por Él que vino a buscarnos. Entonces no podríamos presentarnos delante del Rey. No podríamos acercarnos, no podríamos volver a la tierra de bendición, no podríamos volver al reino. Esta mujer le dijo, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Dios provee los medios para no alejar de sí al que está desterrado. Él provee los medios suficientes, quizás por medio de esta palabra, por medio de esta reunión.
Dios provee los medios suficientes para que tú puedas llegar al conocimiento por medio de alguien que te habló en la calle, alguien que te compartió un tratado, alguien que te compartió una predicación, alguien que te invitó. Dios provee los medios para que el desterrado no esté lejos. El Señor no quiere alejarte de su vida, sino todo lo contrario. Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la forma en la cual opera su plan. Hay un plan para nuestras vidas. Dice la Escritura que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae primero. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. En eso que parece que es algo que nosotros hacemos. Dice, yo tengo un plan. Y por medio de esta palabra dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar al desterrado de sí. Él provee los medios para que tú puedas creer hoy. Él provee los medios para que hoy puedas reconciliarte con aquella persona que estás enemistado. Él provee los medios para que puedas recapacitar. Él provee los medios para que puedas entender que el rencor no te lleva a ninguna parte. Él provee los medios para acercarnos a su corazón. Él provee todo lo necesario. Y dice la palabra, no escatimando nada, sino que entregó a su propio Hijo para que podamos ser salvos, para que podamos tener vida eterna, salvación, aleluya. Para que podamos volver del destierro, para que podamos volver de nuestros errores. El Rey tiene que mandarnos a llamar. Y el Rey se acerca a tu vida y te manda a llamar, dándote una oportunidad. Dice la palabra que Joab va a buscar a Absalón, pero luego que Absalón llega, no puede acercarse al rey. Y por algún tiempo está así, y ahí es donde el rey falla en este proceso de reconciliación. Absalón manda a prender fuego campos de Joab, para que éste entendiera. Le dice, ¿por qué haces esto? Y Absalón le dice, llévame con mi padre. La importancia de esa reconciliación en medio de una familia. David había cometido errores. Por estar ocioso por el palacio, cayó en adulterio. Y luego de caer en adulterio, manda a matar a Urías. Luego su familia comienza a caer, a declinar su vida. Con su hijo Amnón abusando de su hermana Tamar. Absalón matando a Amnón. Ahora este joven volviendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si bien podemos entender que el Padre manda a buscarnos desde el destierro y nos manda a llamar y utiliza un intermediario para hacerlo, para acercarse a nuestro corazón, porque por medio de la cruz de Cristo somos salvos, por medio de aquel que nos amó. Ese es el plan de salvación, esa es la obra redentora para nuestra vida. Pero dice, hablando acerca de Absalón, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Aquello que el rey podía hacer era acercarse a su hijo, entender que él había juzgado mal el caso de Tamar y que esto había provocado la injusticia en el corazón y querer tomar justicia por mano propia en Absalón. El hacer un mea culpa y reconocer su error. Pero también nos muestra que ante la gracia de Dios y la misericordia del Rey sobre nuestra vida, nosotros no podemos juzgar. Hay quienes se levantan contra Dios y tratan de juzgar su obrar. ¿De qué manera Dios obra en nuestra vida? Pero sabes, cuando la palabra describe a este varón llamado Absalón, nos muestra un fiel reflejo del problema que sufre la sociedad. Dice la palabra
No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Tenía una cabellera ostentosa, Absalón, hermoso de la coronilla hasta la planta de los pies. Pero si hay algo peor en describir a una persona y sus cualidades, es que sean todas superficiales. Es solamente describir su hermosura. La palabra de Dios nos muestra cómo Satanás, Lucifer, por medio de su hermosura, fue confundido. Absalón también no se hallaba defecto en él en cuanto a su hermosura, en cuanto a su cabellera. Todos lo alababan por lo hermoso que era. Pero ¿quién lo alababa por su corazón? ¿Quién lo alababa por la condición o por lo justo o por lo recto? ¿Quién lo alababa por quizás ser un hombre bondadoso o generoso para con los demás? ¿Quién lo alababa por algo que realmente valga la pena? Hoy estamos en medio de una sociedad totalmente vacía, en donde lo externo también es alabado y lo exterior es alabado sobremanera. Pero ahí es donde nos muestra en esta historia cuál es el problema de una persona que no llega a un buen fin. De una persona que por más que pueda ser llamada desde del destierro para acercarse al rey, una persona que tiene la oportunidad de cambiar su situación, en definitiva lo echa todo a perder. Porque todo lo que representa valores en su vida tiene que ver con lo externo, no con lo interno. La palabra de Dios dice que mientras que el hombre de afuera se va deteriorando, el hombre interior se va renovando constantemente. La gente no puede ver esa renovación, pero es lo que verdaderamente importa. Tú puedes verte fuerte por fuera, pero por dentro ser frágil. Absalón podía ser muy hermoso por fuera, pero en su corazón habitaba el rencor, la venganza. Y el mismo corazón que lo llevó a tomar venganza de su hermano Amnón, ahora lo llevaría a levantarse contra el reino de su padre. Aquel desterrado que volvió no aprovechó su oportunidad. Así es aquella persona que hoy está apartada de los caminos de Dios, aquel que hoy está lejos del Padre. Y el Señor provee los medios necesarios para acercarse, pero no aprovecha su oportunidad. No aprovecha para sembrar cosas buenas. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, dice la palabra. Lo exterior, lo externo. Y la alabanza de ellos va a perecer. Dice, así como la flor del campo, tú puedes ver hermosos los lirios. Pero una vez que se secan, son tirados en el fuego. La belleza pasa. Los deseos de este mundo. Todas son cosas pasajeras. El mundo y sus deseos pasa, dice la Biblia. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios siempre estará firme. ¡Aleluya! Y aleluya, santo nuestro Dios. El Señor se acerca a nuestra vida y utiliza todos los medios necesarios. Esta mujer le dijo al rey, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Su palabra dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero esa condición para tu vida. Entiende, para que puedas vivir. Un hermano me decía, pastor, ¿sabe que estamos predicando en la estación? Todas las semanas comparten una palabra, pero hay veces que pasan cosas que son realmente conmovedoras. Uno ve el amor y la gracia de Dios y uno a veces
es alimentado por medio de esto también porque entiende la importancia de la tarea que está haciendo. No es que no lo sepa, pero a veces uno se pregunta, ¿será realmente importante? ¿Cambiará algo el estar aquí? Los hermanos estaban predicando la palabra y había una mujer con un bebé en brazos que estaba para tirarse en las vías del tren. Había ido a quitarse la vida. Pero sin embargo, esta palabra dice que el Padre provee los medios. Dios no quita la vida, sino que provee los medios para no alejar al desterrado de sí. Sino que Él busca acercarse por medio de la palabra, por medio del amor. Dice la Escritura, con cuerdas humanas te atraje, con lazos de amor te atraigo. Y Dios utiliza esas cuerdas humanas, esos lazos de amor, por medio de su palabra. Esta mujer iba y venía nerviosa, esperando el momento en el cual se quitaría la vida. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan para su vida. Para aquel que hoy está desterrado. Para aquel que dice, estoy lejos de Dios. Estoy apartado de Dios, me fui lejos a otra ciudad. A causa de mi pecado ya no quise congregarme más. A causa de lo que hice mal en mi vida, me alejé de los caminos de Dios. Me alejé de la iglesia. Ya no quiero volver más. Y hoy estás desterrado. Pero el Señor envía a su Hijo para hacerte volver, para que puedas entender que el tiempo pasa rápido y de cierto todos morimos. Tu vida y la mía son como aguas derramadas sobre tierra. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para odiar. No hay tiempo para el rencor, no hay tiempo para el orgullo, no hay tiempo para las cosas que el hombre guarda en su corazón sin sentido. No hay tiempo. Esta mujer estaba allí y comenzó a escuchar la palabra de Dios y Dios comenzó a tocar su corazón. Dios comenzó a tocar su vida. Y mientras que ella estaba nerviosa, iba y venía pensando en lo que iba a hacer y la decisión que había tomado. Mira, quitarse la vida con su bebé. Hay veces que uno dice, realmente tengo que ir, hoy está lloviendo. ¿Será que alguien va a escuchar? ¿Será que alguien escuchará la palabra? ¿Será importante que yo vaya? Si yo voy o no voy, no es determinante. ¿Qué puede cambiar? Si voy un jueves o no voy, o si falta un lunes, ¿qué puede cambiar? Mira lo que puede cambiar. Hay veces que por ciertas situaciones los hermanos dicen, pastor, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos? Si no queda otra, si no hay nada más que hacer, si no hay forma, pero si no, puedes hacer algo, aunque tengas que estar solo o lo que sea, hazlo igual, no suspendas un evangelismo, no suspendas esa tarea. Porque Dios ha provisto los medios para alcanzar a aquel que está desterrado. Porque Dios no quiere la muerte de ese. Dios no quiere quitarle la vida, sino que quiere proveerle los medios necesarios para que se acerque a Él, para que pueda buscarle. Esta mujer no solamente no se tiró a las vías, sino que aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. La palabra de Dios tocó su corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dios provee los medios para acercarse a tu corazón. Pero hay veces que el orgullo y el rencor no deja que Dios se acerque. Así como alejamos a nuestros seres queridos con nuestras decisiones, así como nos mantenemos distanciados, enemistados, así como creemos tener la razón, David podía tener la razón, pero por medio de este ejemplo él entendió y dijo, está bien. Él entendió que Dios estaba hablando a su corazón. Dice, y el haber yo venido ahora para decir esto a mi Señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey. Quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir, a mí y a mi hijo juntamente, y de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora consuelo la respuesta de mi rey, de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo.
como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es lo que le da esa facultad a David? ¿Qué es lo que te da esa facultad a ti? El estar con Dios. El que Dios esté contigo. Así Jehová, tu Dios, sea contigo. Si hoy puedes tener sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, es porque Dios está en tu corazón. Si hoy puedes darte cuenta de estas cosas, es porque Dios está contigo. Es porque Dios está de tu lado, entonces puedes discernir, puedes darte cuenta. Ella no fue a buscar un consejo de alguien que no tenía sabiduría, sino de alguien que sí la tenía. Por medio de un caso fingido, pero mostrando un caso que sí era real y que necesitaba que pueda atenderse. David, luego de todo esto, entonces Joab entiende que había sido favorecido y el rey le habla y le dice que vaya a buscarlo. Se fue luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Dios ha preparado un momento para tu corazón. No sé cuál sea el medio, cuál es la forma. Dios utiliza diferentes medios para que no nos alejemos de Él, para no alejar al desterrado de sí. Tus pecados te han alejado y el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios y nos pone en un lugar de destierro. Y necesitamos por medio de su gracia que alguien nos acerque a Él. Y dice la palabra que Cristo nos reconcilió con el Padre por medio de la muerte en la cruz y por medio de ese sacrificio, por medio de la paga del pecado, la cual nosotros no podíamos pagar. Él pagó y en la cruz canceló la deuda que teníamos con el pecado, dándonos acceso a la gracia y la misericordia de Dios para con nuestras vidas, a la salvación, no por obras, sino por misericordia, por gracia, por amor de Dios. Porque la palabra dice, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios se acerca por medio de esta historia y por medio de estos ejemplos a corazones desterrados, a personas que estaban alejadas de Dios, a personas que hoy el Rey los manda a llamar. Quizás dentro de sus cualidades esté la belleza, la hermosura y lo externo. Pero esta historia nos muestra cómo un joven, lo cual la hermosura o lo exterior puede confundirlo y llevarlo a ser alguien totalmente vacío. La vida de este joven no terminó bien. Las malas decisiones en nuestra vida pueden cambiar el rumbo de nuestra vida y nosotros podemos cambiar, pero tomando buenas decisiones. Tú no puedes tomar una mala decisión. Absalón tomó una mala decisión, fue al destierro. Y no puedes tomar otra mala decisión, empeorarás peor la situación. Tienes que tomar la decisión correcta. Y es doblegar el orgullo, es dejarse guiar, es entender la voluntad de Dios, es someterse a ella, aunque no la entiendas. Es dejar que Dios te guíe, no es cuestionar a Dios, no es levantarse contra el Rey, sino entender que Él ha provisto los medios necesarios para alcanzarte, para acercarse a tu corazón, para que hoy tú puedas salir del destierro y puedas acercarte nuevamente a la tierra de bendición. Absalón desaprovechó la oportunidad porque al poco tiempo se paraba allí a las puertas de la ciudad y cuando la gente tenía problemas se acercaba y le decía, ojalá pudiera yo estar en el gobierno, ojalá pudiera ser yo el gobernante aquí, el rey, y yo escucharía tus problemas. Un político en campaña. Si yo estuviese en el gobierno, escucharía tus propuestas, atendería tus necesidades, haría lo que necesitas. Preparó una rebelión y se levantó contra el reino. Lo que Joab se temía terminó ocurriendo. El hijo en el destierro y la reconciliación del padre trunca, no funcionó. Porque en el caso de un hijo, un padre, en el caso familiar,
las cosas no simplemente son, bueno, yo ya está, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer. No funciona así. David mandó a llamar a su hijo, pero ni siquiera se acercaba a él. No lo dejó que se acercara a la presencia del rey. Absalón tuvo que llamar la atención y tuvo que hacerlo de una mala manera también. Un joven que guarda rencor, un joven que muestra la condición y los rasgos que mostró él, debían cambiar. Hay personas que hoy tienen un carácter así, pero no van a cambiar si tú no cambias. No van a cambiar si tú no das el paso. Quizás tú digas, no van a cambiar por más que yo lo dé al paso. No importa. Tú tienes que hacer lo correcto. Tú tienes que hacer tu parte. Pero no como quien busca cumplir, sino aquel que busca saldar, enmendar, reparar el daño. Enmendar el corazón de un joven que había sido dañado por la injusticia a su hermana. Un joven que se llenó de odio. ¿Sabes cómo vive una persona cargada de odio? Lleva una mochila sobre sus hombros muy pesada. No puede prosperar, no puede ser feliz. Nada de lo que hace lo llena. ¿Por qué? Porque carga odio y rencor en su corazón. Puede conseguir los logros que quiera, pero como sus logros están dirigidos a la persona que los ha dañado, su logro no cumple el objetivo. ¿Por qué? Porque hay veces que las personas hacen las cosas para enrostrársela a los demás. ¿Viste vos que dijiste que me iba a ir mal? Mirá. ¿Viste que vos dijiste esto? Mirá. Vos que me querías ver arruinado, mirá cómo estoy. Vos que querías que mi matrimonio esté mal, vos que querías esto. Y hay veces que las personas lo hacen para demostrarle a los demás. Y ese es el error. Ayer compartíamos una palabra en la cual para Dios no es simplemente hacer, sino la intención con la cual hacemos las cosas. Si hoy tú tienes que tomar una decisión, que la decisión sea del corazón, que el camino sea correcto. Si tienes que doblegar tu orgullo, hazlo. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que perdonar, hazlo. Porque ciertamente morimos y somos como aguas derramadas. El tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Y hoy tienes a tus padres y mañana no los tienes. Hoy tienes tus hermanos y mañana no los tienes. Y padres hoy tienen a sus hijos y mañana no los tienen. No puedes permanecer en el rencor, en el enojo. Si el rey te manda a llamar, él dará los medios necesarios para que puedas volver de tu pecado, para que puedas volver de tus errores, para que puedas ver que hay valores mucho más importantes que lo exterior, que lo externo. Si Dios te ha dado belleza, gloria a Dios, pero procura tener un contenido, no solamente un envase, porque un envase sin contenido fácilmente puede ser llenado con rencor, celos, odio, división, orgullo, vanagloria. Pero si tiene lo necesario en su corazón, si Dios pone la humildad, el amor, la misericordia, la templanza, la mansedumbre, si Dios comienza a derramar su gloria sobre tu vida, dice la Escritura que la presencia de Dios hermosea el rostro. Es Dios en nuestra vida los que nos hace ser como ángeles delante de Dios. Es que Dios está con nosotros, los que hace que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Es la gracia y la misericordia de Dios lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Es el amor de un padre que te manda a buscar en tu destierro y que dice: yo no quiero que mueras. Quiero que entiendas que el tiempo pasa rápido. Quiero que entiendas que la vida pasa rápido y que la oportunidad es hoy. Y el momento para que puedas tomar esa decisión es hoy para tu vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Porque ciertamente morimos y somos como aguas derramadas sobre tierra que no puede volver a recogerse. Ya está. Cayó en la tierra, no se puede volver a tomar. Así como
dice el dicho, como agua que se escapa entre los dedos. Es lo que siente una persona que su familiar está muriendo, como agua que se escapa entre los dedos. No puedes retenerlo, no puedes sostenerlo. Por eso es importante que aproveches el tiempo. Que no malgastes tu tiempo estar enojado ni guardando rencor. Que entiendas que por muchos pecados que hayas cometido y por los graves que puedan ser, porque el desterrado había cometido un pecado grave, en este caso un pecado de muerte, debía pagar con su vida. Pero sin embargo el Padre envía los medios y el mediador para que pueda ser librado. Dice la Escritura que su mano aún está extendida y tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para redimir. Y esa es la obra de Cristo en nuestra vida, que nos redimió de la muerte y nos redimió del pecado, para darnos una vida buena, una vida en abundancia. Dios te ha provisto de eso. Hoy quizás te encuentras en el destierro, lejos por tus pecados, pero Dios envía al mediador. Dios envía al mensajero. Dios envía a aquel que tiene la capacidad de acercarte al Padre. No es sino por Él, porque ya el Padre a nadie juzga, sino que ha dado toda la autoridad a su Hijo. Es por Él que somos salvos. Él es el camino al Padre. Él es el camino que te conduce a la vida. Él es la puerta. Y dice la palabra, yo soy la puerta de las ovejas. Si tú entras por esa puerta, entonces serás salvo. Y saldrás de esa puerta y tendrás paz. Y hallarás pastos, hallarás bendición, hallarás la vida. Pero es importante que puedas tomar una decisión hoy. Él ha provisto los medios, pero tú tienes que tomar la decisión. Él provisto, Él nos dio el mediador, Él nos dio su palabra. Ahora tú tienes que creer y tomar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz para redención, para perdón de tus pecados y para tener hoy una vida nueva. Dice la Escritura que aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, una nueva creación, y todas las cosas viejas pasaron. Ya no tienes que preocuparte por lo de antes, lo pasado. Esta mujer ya no tenía que preocuparse por lo que el hijo había hecho en el pasado. El rey le dijo, ni un cabello de su cabeza nadie va a tocar. No tienes que preocuparte por eso. Yo te lo aseguro, nadie podrá tocarte. Así como la palabra de Dios dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, ahora que estás con Él. Pero tienes que abrirle tu corazón al Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.